Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos los dramas, los romances prohibidos, los secretos enterrados y las villanías más sofisticadas de las series turcas que nos tienen pegados a la pantalla, noche tras noche. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un festín de emociones porque tenemos un vídeo que está, directamente salido del horno de las telenovelas más intensas y adictivas. Hoy no solo vamos a diseccionar esos momentos de tensión que nos dejan al borde del asiento, sino que vamos a profundizar en las motivaciones detrás de ellos. Analizaremos esas confesiones que cambian el rumbo de las historias para siempre, desvelando los miedos y las esperanzas que yacen ocultos bajo la superficie. Y por supuesto nos adentraremos en el fascinante mundo de esas otras mujeres que llegan para ponerlo todo patas arriba, examinando sus tácticas, sus ambiciones y el impacto que tienen en la vida de los protagonistas. Prepárense para un viaje épico lleno de drama, celos, revelaciones impactantes y análisis profundos. Porque hoy vamos a hablar de cuando Ande tembló, no solo de miedo, sino también de rabia, decepción y hasta esperanza, de cuando Kerem, en un arrebato etílico, no solo confesó un secreto, sino que reveló una parte vulnerable de sí mismo que nunca antes habíamos visto, y cuando una nueva mujer llegó para encender la mecha, no solo de la discordia, sino también de la autodefensa y la superación personal. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones y análisis, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de chismes jugosos, análisis perspicaces, teorías alocadas y por supuesto, mucho amor por las series turcas. Prometo que no se arrepentirán. Cada semana les traeremos contenido fresco, debates apasionantes y entrevistas exclusivas con expertos en el mundo de las telenovelas turcas. Y ahora sí, agarren sus palomitas, preparen sus pañuelos y pónganse cómodos porque esto se va a poner bueno, pero de verdad bueno. Vamos a empezar con una serie que, aunque no se llame literalmente Ande tiembla, tiene momentos de tensión que harían temblar hasta el más valiente caballero medieval. Estoy hablando de asteriscos en Calcapma asterisco, o asterisco llamas a mi puerta asterisco. Pero no vamos a limitarnos a recordar el momento en que Eda descubre el acuerdo. Vamos a analizar por qué ese momento fue tan devastador. Esta comedia romántica, protagonizada por la adorable Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin, nos enamoró con su química explosiva y su historia de amor llena de giros inesperados. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, claro que no. Recuerden cuando Eda, interpretada por Hande, descubre el acuerdo secreto entre ella y Serkan, interpretado por Kerem. Un acuerdo que implicaba fingir ser su prometida para recuperar a su exnovia. La traición. Pero no solo la traición del acuerdo en sí, sino la traición a la confianza que se había empezado a construir entre ellos. La decepción en los ojos de Eda. Hande Erçel en ese momento no solo tembló, sino que hizo temblar a medio fandom. La confianza se rompió en mil pedazos y verla enfrentarse a la verdad, con el corazón roto y la determinación de no dejarse pisotear, fue simplemente épico. No solo épico sino profundamente inspirador. Ese momento es clave porque marca un antes y un después en la relación de Eda y Serkan. Es el punto de inflexión donde la comedia romántica da paso a un drama más profundo y complejo, con ambos personajes teniendo que lidiar con las consecuencias de sus actos y las mentiras que los separaron. Además, no olvidemos que esa mentira fue la que los unió inicialmente. ¡Qué ironía! Pero profundicemos un poco más. ¿Por qué la mentira de Serkan fue tan dolorosa para Eda? No era solo el hecho de que estaba siendo utilizada, sino que también se sentía engañada en su propia intuición. Había empezado a confiar en Serkan, a ver algo más allá de su fachada fría y distante. La mentira no solo destruyó la confianza, sino que también la hizo cuestionar su propio juicio. Y por supuesto, la humillación de ser engañada frente a todos sus conocidos. Además, este momento destaca la importancia de la comunicación honesta en cualquier relación. Serkan, motivado por el miedo a perder a Selin y la presión de su familia, recurrió a la mentira como una solución rápida. Pero como solemos ver en estas series, las mentiras rara vez conducen a soluciones duraderas. En lugar de eso, crean una maraña de engaños que eventualmente terminan explotando, causando aún más dolor y daño. Ahora, pasemos a una serie donde las confesiones borrachas son casi un deporte nacional. Me refiero a asterisco Erkencicus asterisco, o asterisco pájaro soñador asterisco. Esta serie nos regaló momentos inolvidables gracias a la energía arrolladora de Demet Özdemir y la galanura de Can Yaman.
La historia de amor entre Sanem y Khan es un torbellino de emociones, malentendidos y sin confesiones borrachas. Si bien no recuerdo específicamente a Kerem borracho en esta serie, sí recuerdo a Khan, nuestro querido Khan, en un estado un poco eufórico, revelando algunos de sus verdaderos sentimientos por Sanem. Quizás no confesó un secreto en el sentido estricto de la palabra, pero sí dejó entrever una vulnerabilidad que normalmente mantenía oculta bajo su fachada de hombre aventurero y despreocupado. ¿Pero por qué las confesiones borrachas son tan recurrentes en las series turcas? Creo que tienen que ver con la idea de romper las barreras sociales y las inhibiciones que a menudo reprimen la expresión emocional en la cultura turca. El alcohol, aunque no sea una excusa, sirve como catalizador para liberar esas emociones reprimidas y permitir que los personajes se muestren tal como son, sin filtros ni máscaras. Ese momento donde las palabras se le escapan y el alcohol afloja su lengua, es crucial porque permite a Sanem ver más allá de la imagen que Khan proyecta y conectar con el hombre sensible y apasionado que se esconde en su interior. Además, qué romántico es ver a alguien bajar la guardia y mostrarse vulnerable ante la persona que ama. Aunque quizás no sea la forma más recomendable de declararse, sin duda es memorable. Y seamos honestos, ¿quién no ha dicho algo de lo que se arrepiente después de unas copas de más? Siguiendo con las confesiones, hablemos de *askmennu* o *amor prohibido*. Esta serie es un clásico turco, un drama de alto voltaje que exploró los límites del deseo, la traición y las convenciones sociales. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un hombre mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, y pronto comienzan una relación adúltera que desata una serie de consecuencias devastadoras. Aunque no tenemos un personaje llamado Kerem aquí, tenemos suficientes secretos y traiciones como para compensarlo. La confesión final de Biter, antes de tomar una decisión fatal, es desgarradora. Pero no nos quedemos solo con la confesión final. ¿Qué la llevó a ese punto? Biter era una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, consumida por la envidia hacia su madre y resentida por las oportunidades que la vida le había negado. Su aventura con Belul era una forma de rebelarse contra las expectativas sociales y buscar una pasión que nunca encontró en su matrimonio. Sin embargo, su amor por Belul se convirtió en una obsesión que la consumió y la llevó a tomar decisiones cada vez más desesperadas. Revela la profundidad de su desesperación, su arrepentimiento y el amor obsesivo que siente por Belul. Es un momento de pura catarsis, donde todas las mentiras y secretos acumulados durante la serie finalmente explotan. Y aunque no es una confesión alegre ni edificante, es fundamental para entender la tragedia de Biter y la complejidad de sus motivaciones. Esta serie es una joya del drama turco y una lección sobre los peligros del deseo desenfrenado. Nos muestra cómo la búsqueda de la felicidad a través de medios ilícitos puede llevar a la autodestrucción. Y ahora vayamos a esas otras mujeres que llegan para agitar las aguas y poner a prueba las relaciones. Pensemos en *Karasevda* o *Amor eterno*. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal y Nihan. A pesar de estar profundamente enamorados, sus caminos se separan debido a las diferencias sociales y las intrigas de sus familias. A lo largo de la serie vemos a Kemal y Nihan luchar por reencontrarse, enfrentando numerosos obstáculos y desafíos. Y por supuesto, no podemos olvidar a las otras mujeres que intentan interponerse en su camino. Estoy pensando en Asu, la socia y amiga de Kemal, que está secretamente enamorada de él y hará todo lo posible para conquistarlo. Pero Asu no es simplemente una villana unidimensional. Ella también es una víctima de las circunstancias. Criada en un ambiente familiar disfuncional, Asu busca desesperadamente la aceptación y el amor. Su obsesión con Kemal es una forma de llenar el vacío emocional en su vida. Sin embargo, sus métodos son cuestionables y sus acciones tienen consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Asu es inteligente, ambiciosa y no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Su presencia en la vida de Kemal crea tensión constante y pone a prueba la lealtad de ambos personajes. Ella es la otra mujer arquetípica, la que usa su astucia y encanto para sembrar la discordia y tratar de ocupar el lugar de la protagonista. Y aunque la odiemos por sus métodos, no podemos negar que añade una capa extra de drama y complejidad a la trama. Sin ella, la lucha de Kemal y Nihan no sería tan épica ni tan conmovedora.
Asu nos recuerda que las motivaciones humanas son complejas y que incluso las villanas pueden tener sus propias razones para actuar como lo hacen. Y hablando de dramas épicos y amores imposibles, no podemos dejar de mencionar *MYZYL o *El siglo magnífico*. Esta serie histórica nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico. La trama se centra en la relación entre Suleimán y Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convierte en su esposa y una de las figuras más influyentes de la historia otomana. Pero como se pueden imaginar, el camino de Hürrem hacia el poder no fue fácil. Tuvo que enfrentarse a numerosas rivales y enemigos, incluyendo a las otras mujeres del harén de Suleimán. Pero más allá de las intrigas y las luchas por el poder, *El siglo magnífico* también nos ofrece una visión de las vidas de las mujeres en un contexto histórico específico. El harén no era solo un lugar de placer para el sultán, sino también un centro de poder y cultura donde las mujeres competían por influencia y prestigio. Las otras mujeres del harén, aunque a menudo presentadas como rivales despiadadas, también eran mujeres inteligentes y ambiciosas que luchaban por sobrevivir y prosperar en un entorno opresivo. Y vaya que había competencia. Cada concubina luchaba por ganarse el favor del sultán y asegurar el futuro de sus hijos. Estas mujeres usaban todo tipo de estrategias, desde intrigas palaciegas hasta hechizos y venenos, para eliminar a sus rivales y ascender en la jerarquía del harén. La tensión era palpable y el drama estaba garantizado. *El siglo magnífico* nos ofrece una visión fascinante de la vida en el harén otomano y nos muestra la brutalidad y la ambición que reinaban en ese mundo. Y aunque Hürrem es la protagonista indiscutible, las otras mujeres del harén son personajes complejos y fascinantes que contribuyen a enriquecer la trama y a hacernos reflexionar sobre el poder, la belleza y la supervivencia. Nos recuerdan que la historia a menudo es contada desde una perspectiva masculina, y que es importante explorar las historias de las mujeres que también moldearon el pasado. ¡Uf! ¡Qué viaje hemos hecho hoy por el mundo de las series turcas y sus momentos más dramáticos! Hemos visto cómo Hande tembló ante la traición, cómo las confesiones borrachas revelaron secretos ocultos y cómo las otras mujeres pusieron a prueba el amor y la lealtad. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo. Recuerden que estas son solo algunas de las series turcas que exploran estos temas, hay muchísimas más. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series es su favorita y por qué? ¿Recuerdan algún otro momento en el que Hande tembló de miedo o de ira y cómo afectó la trama? ¿Qué serie tiene las confesiones más impactantes y por qué creen que son tan efectivas? ¿Y cuál otra mujer les parece la más malvada y despiadada, pero también la más compleja y fascinante? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus chips favoritos y sus momentos más memorables de las series turcas. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima. Que sigan disfrutando de sus series turcas favoritas. Adiós.